Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un privilegio para mí tener en este estudio a un gran amigo, un chiapaneco reconocido por su trabajo político en la administración pública también, Juan Carlos Gómez Aranda. Él es coordinador de los diálogos por la transformación de Chiapas. Licenciado, bienvenido a Ultimátum. Muchas gracias, muy amable. Y también un verdadero honor estar acuerpado por Ricardo del Muro, es parte de nuestro equipo de editorialista de Ultimátum, Amado Ríos Valdés, articulista, Juan Carlos Calimayor también comentarista, articulista, nuestro querido maestro y hermano Pepe Molina Farro, también articulista, y Alejandro Moguel, columnista. Vamos a platicar con ellos, estimado licenciado. Quisiera iniciar diciéndoles que a nivel nacional el doctor Juan Ramón de la Fuente es el coordinador de los diálogos por la transformación, pues, trabajando al lado de la doctora Claudia Sheinbaum. Juan Carlos Gómez Aranda lo hace al lado de Eduardo Ramírez y tiene también esa misión. Compártanos, licenciado, las experiencias que se han tenido a este momento. Me parece que son 11 diálogos que se han llevado. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Cómo conciliar lo que van a recoger de la opinión pública de los sectores chiapanecos con lo que ya está y se habla del segundo piso de la 4T? Muchas gracias, estimado Ahmed, por la invitación a hablar con tu público para platicarles qué son los diálogos por la transformación. Muchas gracias también por tus inmerecidos comentarios. Aquí me tienen ahora trabajando en esta agitación de la sociedad propositiva de Chiapas. También debo de decir que me siento muy honrado de estar en esta mesa con, no sé, 2 o 3 siglos de experiencia profesional de gentes de los medios de comunicación, en el sector público, en la política. Entonces, esta mesa es de lujo. Amado, mi querido Ricardo, querido Alex, Pepe, con quien me unen tantas cosas, y mi tocayo. Entonces aquí veo realmente mucho conocimiento de Chiapas, mucha experiencia en entender el contexto nacional y eso cómo influye en nuestro estado, pero sobre todo veo a personas de una enorme inteligencia y capacidad de discernimiento para traducir lo que sucede en los ámbitos sociales y políticos de Chiapas para poder transmitírselo a tu público. Entonces, muchas gracias a todos. Yo estoy muy honrado de estar con esta mesa que de veras es de lujo, con gentes además tan apreciadas para mí. ¿Qué son los diálogos para la transformación de Chiapas? Efectivamente, como tú lo mencionas, a nivel nacional hay una jornada que está coordinando el doctor de la Fuente para tomarle el pulso a la sociedad, actualizar los diagnósticos, porque en muchos de los temas que la gente quiere ver soluciones, pues están muy diagnosticados, igual Chiapas, están muy diagnosticados, y lo que hay que hacer es actualizar ese diagnóstico, ponernos al día, pero sobre todo, ¿cuáles son las propuestas? Hemos dicho que los chiapanecos queremos proyecto, acción y resultados, y eso es lo que nosotros queremos abonar. De tal manera que conformamos una asociación civil que me honro en presidir, que se llama así Diálogos por la Transformación de Chiapas, cuya encomienda es hacer 30 foros donde estamos discutiendo 24 temas. Debo de decir que esto no es palabra de honor, porque hemos tenido que incluir nuevos temas. Por cierto, los invito a todos ustedes al foro que haremos, estamos viendo si el 15 o el 16 de marzo será el último, el tema de la libertad de expresión y el gobierno. Así es. Que ese tema surgió pues ya sobre la marcha. Igual el tema digital que mencionabas, tocayo, es un tema que lo habíamos puesto como un subtema de otros, en un tema para hablar de transparencia y rendición de cuentas, pero ese tema da para más. Entonces hicimos un foro especializado, de tal manera que tenemos hasta ahora 24 temas, 30 foros, calculamos unas 120 y tantas mesas de discusión, pero hay sorpresas. Hoy hicimos el foro de sector salud, sí, y el reporte que tenemos es de que
hubieron 187 propuestas. Es decir, estos doctores son muy propositivos y muy conocedores de su tema, y nos entregaron hoy al mediodía 187 propuestas por escrito, formuladas con anticipación, los discutieron durante varias horas. Y ¿qué sigue? Después del 15 de marzo, 16, que terminemos, vamos a tomarnos 2 semanas para sistematizar, priorizar, poner en orden si llevamos solo de hoy 187 y 400 hasta ayer, tenemos casi 600 propuestas hasta el momento, y van a salir, pues al ritmo que vamos, 2000 propuestas. Es cierto, muchas son repetidas, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a hacer un trabajo, un documento preliminar que se llamará Las Voces de Chiapas, que entregaremos a algún aspirante para que pueda airearlo, consultarlo, discutirlo, informarle a sectores. Y la esperanza que tenemos todos es que ese documento, después de que sea aireado, pueda convertirse en algunas de esas propuestas, que se conviertan eventualmente en políticas públicas. Esto es lo que aspiramos, que muchas de estas propuestas se conviertan en políticas públicas, y muchas de esas políticas públicas reciban un respaldo presupuestal. Y entonces por eso decimos que queremos proyecto, es lo que estamos haciendo, queremos acción y queremos resultados, pero eso solo va a ser si logramos que pasen todos los tamices, porque una cosa es, por más abiertas que están siendo nuestros diálogos, es una invitación abierta la que hacemos, pues están llegando conocedores, expertos, académicos. Es decir, es difícil que un evento de este tipo, algunos de ustedes, como Pepe particularmente, Juan Carlos quizá, tienen experiencia en organizar estos foros, y es un público distinto al que va a los eventos de otro carácter político. Sí, claro. Nosotros quisiéramos que llegara el pueblo, que llegara una lideresa de un mercado a decir cómo deben de funcionar los mercados públicos, desde su óptica. Es difícil, esa es la realidad. Claro. Llegan especialistas, llegan académicos, llegan representantes de sectores empresariales, empresarios, agricultores, gente con experiencia, pero no son reuniones masivas. Hoy habían 250 personas, en el foro de temas digitales habían 50 o 60 personas, entonces es muy disímbolo. Pero ¿qué queremos? Que estas propuestas eventualmente, en algún momento, sean políticas públicas. Ese es el objetivo final de esto. ¿Y qué estamos haciendo? Foros donde propiciamos la discusión abierta, no hay temas prohibidos, no hay temas censurados. Es decir, si alguien tiene que hacer una propuesta, pero precedida de alguna crítica, preferimos que lo hagan en nuestra mesa. No hay excluidos, estamos invitando abiertamente, puede ir el que quiera, de preferencia que se registren, que digan en qué tema quieren participar, si no es invitarlos a una asamblea. Pero aún así, quien llega con su propuesta y la quiere presentar y el tiempo lo permite, bienvenido, y si no, nos lo entregan por escrito. Es decir, son invitaciones abiertas, queremos el mayor número de concurrencia, queremos ideas. Es decir, le tomamos la palabra al senador con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar, de que ha dicho que cuando trabajamos juntos somos más fuertes, que cuando trabajamos juntos vamos a lograr más fácilmente llegar a donde queremos, y que se acabó el tiempo de Chiapas con la visión de un solo hombre, que hay que incluir la visión de todos, y es lo que estamos haciendo, sacudir a la sociedad propositiva, llamar al genio, a la inteligencia, al pensamiento, al sentimiento de los chiapanecos, que se expresen ahí. Eso es lo que queremos como misión. Muy bien, doctor Pepe Molina Farro, pues tiene experiencia, ya arrastró el lápiz en este tema del plan de gobierno, por favor. Sí, primero felicitarte, gracias, a ver, felicitarte, Juan Carlos, y al senador con licencia Eduardo Ramírez, por este ejercicio de democracia participativa, que sin duda pues coadyuva a construir ciudadanía. Yo diría que que ustedes hacen es un ejercicio, digamos, inédito en lo cuantitativo y cualitativo, Juan Carlos, por lo que he vivido.
Hablabas ahorita de 30 foros regionales, hablabas también de 24 ejes temáticos o estratégicos, y me pareció ver por ahí que son como 120 mesas regionales, mesas de trabajo. Bien. A veces me invade un poco el pesimismo, Juan Carlos. Tuve la oportunidad de participar en el Plan Global de Desarrollo de López Portillo, con García Sáiz como secretario antes de que nos sucediera Miguel de la Madrid. Posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo con de la Madrid. Así sucesivamente hasta con Rutilio coordinamos ahí el Plan de Gobierno 2018-2024. Mi pesimismo en cuanto a que estas propuestas se conviertan en programas y objetivos de gobierno, que eso es lo idóneo, eso es lo que se espera, que efectivamente se recojan las necesidades, las propuestas una vez articuladas, una vez estructuradas, revisadas por los especialistas y plasmarlas como ejercicio de gobierno. ¿Qué es lo que ha dicho la experiencia? Que todo este trabajo que se viene realizando, incluso vi el de Manuel Velasco, conceptualmente estaba bien elaborado, pero pues se lee y se archiva. No forma parte realmente ya de políticas públicas en el ejercicio del gobierno. Eso ha ocurrido históricamente, Juan Carlos. ¿Qué nos hace pensar que hoy va a ser diferente? Yo ahí tengo una respuesta muy directa. Que estos foros, este ejercicio de democracia participativa, incluyente, plural, tolerante que estamos propiciando, surgió justamente de conversaciones con el hoy senador con licencia. Es decir, no estaba obligado a hacerlo. Es decir, hacía muchos años que no existía un candidato pues, tan legitimado. Entonces, este ejercicio, si bien es una demanda, por lo que comentas, Pepe, de que hace muchos años que no se hacía algo parecido en Chiapas. Hace muchos años. Cuando menos yo recuerdo, tiene 18 años. Yo he participado en varios. El primer ejercicio de este tipo en el que yo participé fue cuando fue candidato a gobernador Jorge de la Vega Domínguez. Con 6 temas nada más. Con 6 temas. A mí me tocó coordinar un tema. Y durante 3 meses de campaña hicimos, cada 2 semanas había un foro. Y fueron 6 temas. Agricultura, ganadería, turismo, salud, educación e infraestructura. Y ya, el tema de seguridad, por ejemplo, abigeato, por ahí en la mesa de ganadería se habló. Es decir, problemas en las carreteras, pues cuando alguien atropellaba a un animalito y las gentes afectadas reclamaban, pero, es decir, esos eran los temas de Chiapas. 6 temas fueron el plan de gobierno. Y ahí fue al revés. Ahí no se pudo ejecutar porque nos quedamos sin gobernador. Pero este es un ejercicio de convicción que fue propuesto hace algunos meses que platicábamos con el hoy senador con licencia. Me dijo lo que ahora ha dicho públicamente. Tenemos que agitar las conciencias, tenemos que saber la brújula que nos la dé la gente. Es cierto, es totalmente cierto por experiencia que muchas veces las propuestas se guardan. Eso desanima. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo primero veo que esto surgió de un candidato que políticamente resulta muy legítimo, muy interesante el proceso que vivió de legitimación tras legitimación, y sin embargo, insatisfecho con eso, se quiere pues tener una mayor legitimación con esta sociedad de especialistas, porque los que van a los foros pues no son masivos, es decir, no hay filas para entrar, pero van cientos de personas. Al final van a ser miles los que van a estar ahí discutiendo, hablando, debatiendo, y es un muy buen indicador, primero, de que la gente tiene esperanzas de que le escuchen. Luego, no solo de que le escuchen, sino que sus propuestas se vuelvan realidad, que la vean.
Y segundo, está siendo alentada desde este lado. O sea, no hay una organización civil que lo está exigiendo, que lo haya exigido. Desde aquí estamos invitándolos y donde queremos que asistan, pues tirios y troyanos. Entonces, en la campaña de La Vega hicimos 6 foros. Hubo que ir a invitar en mi caso, invitar a las uniones de ganaderas, una por una, ir a invitarlos de pueblo en pueblo, para que asistieran. La reunión fue en Palenque, a lo mejor tú te acuerdas, Pepe, fue en Palenque esta reunión. Años después nos tocó hacer otra plataforma para otro candidato. Después, efectivamente, el del licenciado Manuel Velasco, que lo hicimos con académicos, con las universidades, con representantes de los organismos empresariales, pero faltó hacer una consulta que sacudiera el árbol de las ideas y de las propuestas, y en ese empeño estamos ahora. Yo apuesto a que muchos de los temas que estamos viendo aquí los vamos a ver en políticas públicas y los vamos a ver en obras. Por ejemplo, infraestructura. Hay temas que están reviviendo y no es porque la gente no tenga ideas nuevas, es porque es una necesidad. La carretera Palenque, San Cristóbal, no es una idea nueva. Entonces dirán, oye, pero ¿qué ideas nuevas hay? Pues hay ideas viejas que las siguen insistiendo porque son necesarias. Y esa carretera, por ejemplo, hoy más que nunca tiene sentido para conectarnos con el Tren Maya. Entonces, hoy, si antes era una necesidad para integrar el turismo y el desarrollo, hoy es una emergencia para poder aprovechar la infraestructura. O la carretera que nos lleve a la costa. Hoy más que nunca tiene sentido porque el proyecto exitosísimo que va a ser, ojalá, el transísmico, tenemos que conectarnos con esa obra de infraestructura que ya va a ser una realidad, con una inversión hipermillonaria. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues un tramo de autopista. Entonces, hay ideas viejas que la están volviendo a poner en la mesa justamente porque son viables, porque son necesarias, porque tienen viabilidad social y porque tienen viabilidad económica. Entonces, esas son las ideas que yo ya las veo. Yo ya veo hombres trabajando en esa carretera. Maestro del Puro. Yo creo que ahorita, ¿cómo tienen planeado? Serían 2 preguntas. ¿Cómo tienen planeado abordar? Yo creo que el principal, yo lo calificaría como la gran asignatura pendiente del gobierno de López Obrador, y el gran déficit y el gran reto, llegue quien llegue a la presidencia, que es la seguridad. ¿Qué tipo de foro tendrían que hacer? 1. Y 2, por pura curiosidad, me gustaría saber dónde arrancaría su campaña Eduardo Ramírez. Bueno, el tema de seguridad lo estamos escuchando de manera transversal. Es decir, la gente no está esperando un foro específico para plantear su preocupación en un tema que nos atañe a todos. Es un tema que está en las mesas de todas las familias todos los días. Hay preocupación por el tema de seguridad. Y hay impaciencia porque quieren ver acciones. Entonces, habrá un foro específico ligado con un tema que es fundamental en Chiapas y en todo México, que es el de los derechos humanos. Entonces, tenemos previsto un foro para hablar del tema. Sin embargo, ¿cómo lo tenemos planeado? Pues vamos a escuchar. Pero yo estoy seguro que vamos a escuchar. Es decir, ¿cuál es el camino yo no soy un experto en seguridad, pero mi experiencia me dice que la seguridad existe cuando hay coordinación entre las instituciones. Es decir, hay en Chiapas miles de policías municipales, pero no sé hasta dónde está la coordinación con el gobierno estatal y el gobierno federal. Me consta de que muchas veces esa coordinación es muy cordial y muy amistosa, pero a la hora de la acción no siempre vamos juntos. No siempre vamos juntos. Entonces, el primer punto que seguro te vamos a escuchar en la mesa, que se requiere coordinación y quizá el mando único de las policías. Segundo, capacitación para las policías. Es decir, equipamiento para las policías. Tecnología para las policías. En los tiempos que a mí me tocó actuar junto con las fuerzas de seguridad, no teníamos un dron,
¿Ustedes se imaginan ahorita un operativo policíaco sin dron? Ah, pues hay. Atrás de la loma están esperando a los policías, y si hubiera habido un dron, se ahorran un descalabrado o un muerto. Inteligencia. Y luego, buenos sueldos y prestaciones a los policías. Cada ocasión que íbamos a hacer un operativo, citábamos a 1000 policías y nos llegaban 900. 100 desertaban o se reportaban enfermos. ¿Por qué? Pues porque saben que es riesgoso y cómo están las prestaciones. Entonces, si no hay coordinación, capacitación, equipamiento, tecnología, prestaciones para los policías, entonces, y capacitación, eso lo van a decir en la mesa seguramente, los que sí saben, pero lo van a explicar de mejor manera. Ya me habló una persona para decirme esto justamente, quiero presentar una ponencia de drones, porque en Chiapas no hay drones. Dije, ah, caray, no hay drones. Entonces, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas si hubiéramos tenido drones y otras cosas de tecnología que se requieren y capacitación. Y los policías, un policía municipal que gana sueldos realmente ínfimos, que no está capacitado, que no tiene equipamiento, ¿cómo lo vamos a mandar a un operativo? Pues no van. No van. Entonces, el tema de seguridad es un tema fundamental. Yo he escuchado al senador con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar, su visión en el tema de la seguridad, y creo que lo tiene muy claro. Yo creo que ahí vamos a ver cambios, y vamos a ver acción, y vamos a ver resultados. Juan Carlos. Perdón, nomás la segunda. ¿Hay planeado dónde se va a iniciar la campaña? ¿Perdón? Ya se perdón. Bueno, yo debo de decir que desde la Asociación Civil Diálogos por la Transformación de Chiapas no tenemos ninguna vinculación con la campaña. Ok. Es decir, no sabemos, bueno, sabes cuándo arranca por la cuestión legal, Sí, claro. pero no sabemos dónde ni en qué condiciones. Yo creo que pronto vamos a conocer el equipo de campaña, como ocurrió hoy con el equipo de la doctora Sheinbaum, se dará a conocer, pero no tenemos vinculación con ellos. No sé ni siquiera qué está pensando. Yo supongo que los foros le darán una orientación, una brújula de algunos temas que podrá tratar, pero no tengo respuesta a eso, Ricardo. ¿Cómo no? Sí, perdón. Bueno, a mí me parece, primero, un gran mensaje que genera muy buena expectativa el que te haya puesto a ti al frente de este trabajo, con toda tu trayectoria profesional, porque pues todos los que te conocemos sabemos que honras ese mote que te han puesto en política. A todos les va muy mal, pero a ti muy bien, el caballero de la política. Muchas gracias. Porque tienes las formas y los modos para tratar sin distingo incluso de pensamiento, de ideología de la gente. Yo creo que ese fue un primer gran mensaje. Yo creo que más que esperanza, lo que hay es expectativa, que tiene un sentido diferente la palabra expectativa. Y esta participación, si se procesa bien, puede dar, para que, como dice Pepe, no se convierta en un documento de escritorio, muy buenas señales acerca de qué hacer, porque el gran reto siempre es que los recursos, las necesidades son infinitas y los recursos siempre son finitos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué priorizar? Porque, como hemos platicado antes, Tocayo, ya Chiapas no soporta más ocurrencias, más improvisaciones. Hoy tenemos cosas estancadas, no porque hayan sido malas ideas, o porque no se implementaron bien. El aeropuerto de Palenque, por ejemplo, está paralizado 3 años, era una vieja demanda. Y entonces, ¿qué pasó? Se los hicieron y luego no funcionó, llegó a tener solo 2 vuelos a la semana y volaron a México. Siempre pensé que su ruta era la Riviera Maya, era la conexión natural, Tikal en Guatemala. Hay 500 hectáreas tiradas en el puerto Chiapas, tiradas porque están desaprovechadas, para poder hacer parques industriales, para el nearshoring, que ahora se va a volcar sobre México y ya los acaba de agarrar, por ejemplo, Querétaro, otros estados de la República. San Cristóbal va a cumplir 500 años de su fundación y no tiene un relleno sanitario. Eso es inaceptable, imperdonable. Sus 5 ríos están completamente contaminados. Estoy hablando de casos muy concretos, específicos.
Y el presupuesto de Chiapas durante 20 años, tú lo sabes, ha ido creciendo paulatinamente. Empezamos este sexenio con alrededor de casi 100,000 millones y este presupuesto de este año llegó a 123,000 millones. Sin embargo, si tenemos dinero y no aplicamos, no lo sabemos aplicar correctamente, van a seguir habiendo necesidades irresueltas. La dispersión poblacional, sabemos que desde siempre ha sido un grave problema, por eso se intentó implementar el programa de ciudades rurales. El asunto es que a mí sí me queda la tranquilidad de que Eduardo Ramírez sí conoce bien el Estado, eso es muy, muy importante, sí conoce a sus gentes, en cada municipio no tengo la menor duda que identifica a más de una persona. Su trayectoria en el ámbito de la política también es un expertise que hay que valorar para las decisiones políticas, pero sí me parece fundamental, y creo que lo ha dicho en su discurso, que quiere priorizar, integrar un equipo, no tanto de tecnócratas o profesionales, pero de gente que tenga experiencia más allá de las amistades, las confianzas, las lealtades, que pueda hacer bien las cosas. Eso es al menos para mí la expectativa que genera, pero sí es muy importante. Hablabas ahorita, por ejemplo, del uso de drones. En África, por ejemplo, ya mandan a comunidades a distancias drones para llevar cargamentos médicos. Ya no el helicóptero, el cargamento médico directamente a la clínica donde hace falta, ya existe la tecnología. Y como esos te podría poner muchísimos ejemplos van a salir, por ejemplo, yo he estado participando en los foros del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa 19 cámaras y colegios. También Fomento Económico de Chiapas, que son los que impulsaron el estudio Chiapas 2020, y ya presentaron 92 propuestas. Hay que procesarlas, no todas son viables, porque los chiapanecos para eso nos lucimos, para proponer cosas maravillosas, pero hay que tener en cuenta siempre que lo que digo, que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Entonces hay que priorizar el gasto público, hay que tener bien claro qué sí se va a gastar, y los temas son enormes: cultura, medio ambiente. O sea, yo creo que el ejercicio, más que hacer el documento, que es un trabajo profesional y político con contenido social, porque incorpora ¿qué sabemos nosotros? La inquietud de un municipio, a lo mejor lo que está proponiendo, decías el ejemplo de la señora del mercado, a ver qué piensa ella. Puede ser que un gran profesional, economista, un técnico diga hay que meterlo en los mercados, hay que arreglar, y a lo mejor sabe más la señora con su propuesta que lo que puede decir alguien muy preparado. Entonces, insisto, aplaudo mucho la decisión de que te hayan incorporado, fue un primer paso muy importante. Y en segundo lugar, confiamos, tenemos expectativa muchos chiapanecos de que las cosas se van a hacer bien, que en el tema de la seguridad hay que hacer todo lo que señalabas, pero también existe la voluntad política de resolverlo. También hay una gran expectativa de que la experiencia del senador con licencia, como dices tú, pueda ya en funciones poner orden, porque si no hay orden, no hay progreso. Si no hay estabilidad, si no hay certidumbre, no hay inversiones. Hoy se habla del agua, por ejemplo, tenemos el 33% del agua dulce de todo el país, y hay una carencia de recursos hídricos desde la Ciudad de México para arriba. Quieren hacer acueductos, dicen que no hay capital humano en Chiapas. Bueno, en temas de educación hay que hacer políticas públicas como hicieron en Corea, como hicieron en otros países, en Indonesia, para capacitar a la gente en las áreas que pueden aportar el capital humano para atraer las inversiones, incentivos fiscales. ¿Por qué no? Yo lo he propuesto, no sé si suena descabellado. Aportamos menos del 1% a la federación en impuestos, menos del 1%, por citar, Jalisco y Monterrey aportan casi el 18% entre los dos, pero recibimos igual de recursos, casi que ellos. Entonces, hay que romper, mi opinión, y no sé qué pienses al respecto, es que la política social está bien, es necesaria, no la puedes cortar de tajo, pero la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza, y Chiapas tiene ejemplos muy concretos. Tienes Avimarca, por ejemplo, que se producen 250 millones de kilos de pollo al año en Chiapas. Es un ejemplo extraordinario de éxito. Y pescado. El atún marina azul, siempre le hago publicidad, desplazó a Herdes.
de Puerto Chiapas, y es una empresa creada por Chiapas. Y en el río. Así es. Entonces, el gran diagnóstico es: si hay recursos naturales, hay que invertir en capital humano, hay que integrar, y hasta el tiempo se va a hacer corto para poder hacer todo lo que hay que hacer por Chiapas, pero nunca es tarde, y si no lo hacemos ahora, yo creo que la pobreza va a seguir siendo la pauta donde dices tú, ¿para qué tanto dinero? Si a la hora que arrojan los resultados el Ceneval, el Coneval, el INEGI, seguimos ocupando los tristes primeros lugares en las peores estadísticas. Ese es el gran reto que tiene la administración pública de Eduardo Ramírez. Y cuando hablamos de eso es porque damos por sentado que prácticamente tiene la seguridad de ganar, ¿no? Tiene la contienda. Habrá que escuchar qué dice la candidata de la oposición. A lo mejor tiene aportaciones importantes, ojalá y hacer y tomarlas en cuenta, pero insisto, hay una gran expectativa sobre Eduardo, la ha habido siempre con cada gobierno, pero en este caso en particular creo que los chiapanecos nos salvamos de que hubieron decisiones, eso ya es una presión muy personal obviamente, de que tomaron otro tipo de decisiones, porque ya no soportamos más ni ocurrencias, ni frivolidad, ni improvisación en el ejercicio del gobierno. Tienes toda la razón, mira. Yo lo que estoy seguro por mi experiencia en mi trato con el senador es de que esto que estamos haciendo no va a ir a dar al cementerio de las ideas. Es decir, eso es lo que no queremos. Es decir, van a salir 2000 propuestas quizá, o 1000 cuando quitemos las repetidas, o las propuestas que en el fondo son buenos deseos. Porque como tú dices, el recurso es el mismo. ¿Cuánto más va a incrementarse el año próximo? Por más que la doctora tenga predilección por Chiapas, tenga amistad por Chiapas, o quien gane, ¿qué presupuesto esperamos? Entonces, eso hay que priorizarlo. Y luego, gran parte ya del presupuesto está comprometido. Cuando hablas de 120 millones, es un dineral, bueno, pero ¿cuánto ya está comprometido en sueldos, salarios, obras en proceso, etcétera? Programas sociales, etcétera. Y entonces lo que es para los nuevos proyectos es una parte pues acotada, y luego hay que atender una serie de compromisos, que es donde viene la voluntad y la inteligencia política de los gobiernos. Un gobierno, al final de cuentas, muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido, hace lo que se puede, de lo posible, con los recursos disponibles, porque la cobija, como tú dices, es la misma. Hay que jalarle de un lado para cubrir aquí, pero destapas los pies del otro lado. Entonces, el arte de gobernar es eso, justamente, administrar las carencias, y siempre lo que se logra es no lo idóneo, sino lo menos peor, o lo mejor dentro de lo posible. Ese es el reto. Pero yo aseguro, porque lo he visto, porque veo que hay lo que tú señalas con acierto, la voluntad. Eso es importantísimo. El temperamento, el carácter, la voluntad para hacer las cosas. Y yo he escuchado en la mesa donde hemos platicado estos temas que cero impunidad, que es la que prohíbe una serie de vicios y rezagos. Entonces yo creo que vienen otros tiempos para Chiapas, donde hay que consolidar las cosas positivas que se han hecho, porque no hay una continuidad acertada, sino hay que reconocer lo que se ha hecho bien para hacerlo mejor todavía, y las cosas que fueron fallidas, pues no repetirlas. Eso es el reto. Pero yo diría, tocayo, que este documento no va a ir al cementerio de las ideas muertas. Lo vamos a ver tomando aliento, tomando vida en muchas políticas. Tampoco aspiro a que las 2000 propuestas que van a salir de aquí los vamos a ver. Habrá que programarlos, dejarlos, muchas cosas literalmente heredarlas, pero otras cosas hay que hacerlas. Invitando así abiertamente a personas a participar. Un amigo mío me decía, es que yo estoy en otro proyecto. Le dije, muy bien, pero tú tienes muy buenos proyectos. Entonces tú estás en otro proyecto político, pero tus ideas a favor de Chiapas, ¿dónde las vas a depositar? Mejor deposítalas donde hay muchas posibilidades de que se vuelvan realidad, porque tiene unos proyectos fabulosos.
que muchas cosas no son nuevas, ya las hemos escuchado. Las mini presas en los ríos que van a la costa. Es una gran idea que hace 6 y hace 12 lo escuchamos. Entonces, hay una serie de propuestas que son no solo inteligentes, no solo oportunas y además viables, porque muchas se hacen con autogenerados o simplemente dando paso a la iniciativa privada, siempre y cuando le demos certidumbre jurídica, que es lo que quieren los empresarios. Pero si no le damos certidumbre jurídica, ¿quién va a invertir? Entonces, ese es el andamiaje que tenemos que hacer para que el plan de gobierno sea una realidad en algunas partes de lo que se proponga. Amado Ríos. Buenas tardes. Primero, igual, felicitarlo, licenciado. Es un encargo y una tarea bastante complicada. Ya de escuchar, leer 2,000 propuestas que puede haber, ya es complicado luego resumirlas, compactarlas. Es una tarea muy importante. Más las que vengan en línea. Más las que vengan, más las que salgan. Es una tarea complicada. Ahí se lo encargo, como dicen. Tuve la oportunidad de que me invitaran a participar en el foro de conservación y medio ambiente. Yo soy ambientalista desde hace 30 años, estoy en el sector ambiental, trabajando en el sector federal y estatal. Y ahí hicimos para el foro 65 propuestas de la parte ambiental, el foro de diálogos, que fue antier, martes. Sí, sí. También tuve la oportunidad de participar en el foro nacional, que es del tema ambiental, que está organizando el doctor La Fuente. Y 2 preguntas y 2 planteamientos que le hago. Yo les decía en el foro de conservación del martes que de repente los especialistas proponemos, planificamos, decimos sobre la base de un conocimiento y un lenguaje muy especializado, y eso es bueno. Sin embargo, yo decía, el sector ambiental por lo menos, a veces hay un divorcio tan grande con la gente del pueblo, para decirlo de manera muy, muy básica, que les decía, a veces parecemos una secta que tiene un lenguaje especial, que se reúne solamente ellos para autoconvencerse de que son la verdad absoluta, ¿no? Y poco trasciende el lenguaje, la preocupación, las propuestas ambientales del especialista, del ambientalista a la gente. Primera pregunta: ¿cómo le hacemos, doctor, para que esto que está ocurriendo ahorita, pues, estas propuestas, que son especialistas, ¿no?, puedan traducirse por un lenguaje que la gente entienda y haga suyo, además, ¿no? Pero lo que queremos es que estas propuestas, estas ideas, no sean solamente del candidato, ¿no?, pero también la gente las pueda enarbolar, ¿no?, o sea, su gobierno y sus propuestas, ¿no?, sus ideas. Creo que es un tema muy delicado porque no es fácil, suena fácil, pero no es fácil, ¿no?, traducirlo, llevarlo y hacer que la gente lo haga suyo. Por ahora es un reto enorme. Segundo, que creo también que lo que hacemos muchas veces cuando planificamos y cuando proponemos es que, a mí me pasaba, que proponemos sobre la base de lo que ya conocemos, con anterioridad, una experiencia del gobierno, una experiencia de la administración pública, y ocurre que proponemos un gobierno, una administración, una estructura y un funcionamiento con base en estructuras, legislación, lineamientos y tecnología anterior. Proponemos un gobierno, ¿cómo sería bueno hacer un gobierno de ahorita, pero mirando hacia atrás, no hacia adelante? Creo que tendríamos que pensar un gobierno que mire hacia los siguientes 20 años, ¿no?, con tecnología que aún no existe ahorita, pero va a existir dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 20 años. Pongo un ejemplo muy sencillo, doctor. Ya existe ahorita la tecnología para poder, se llama CRISPR, es una tecnología de edición genética, para poder, por ejemplo, elegir el ser humano que van a ser, que sea más inteligente, más alto, ojos del color que queramos, bien, o sea, se puede editar genéticamente a la persona para que sea así. Ya se puede hacer. Se hizo ya un caso en China que estaba prohibido, como se hizo, en donde fue un caso médico en el cual eliminaron un caso de mieloma múltiple, ¿no?, en recién nacidas, ¿no?
Pero entonces, si eso ya se puede hacer, eso también tiene dilemas éticos, ¿no? ¿Quién lo va a poder hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién va a acceder a esa tecnología? ¿Eso va a querer decir que vamos a tener solamente, en el futuro, solamente altos, güeros, de ojos verdes? ¿Y los demás qué? ¿No? Por ejemplo, eso, que ya se puede hacer, debes irse ya pensando para poder ver cómo vamos a legislar a nivel federal, a nivel local, ¿no? Para que esta tecnología, ¿no? O se democratice o se regule de manera muy clara, para que no sea un problema. Así como hay muchos casos. Lo que quiero decir es, por ejemplo, estamos ahorita proponiendo cosas que yo lo que veía en la mesa que veíamos de medio ambiente, estamos tomando en cuenta que ya existía la inteligencia artificial, que es una revolución absoluta en todo el mundo, ¿no? Ahí ya, que automatiza procesos productivos, tecnológicos, intelectuales, ¿no? Ahora vemos dibujos, fotografías, videos, hechos totalmente por computadora, que parecen muy reales, ¿no? Y eso es ahorita que está comenzando, que es dentro de 3 años, dentro de 5 años, ¿no? Pero esto también cómo se usa para el gobierno, para que sea más automático, más eficiente, más barato, menos corrupto, ¿no? Se puede hacer perfectamente, ¿no? Pensamos en un gobierno que mantenga el mismo número de trabajadores. ¿Por qué? Que mantenga la misma estructura. ¿Por qué? ¿Por qué no menos? Que a veces es más eficiente, ¿no? Y como eso yo digo que, entonces mi segunda pregunta es ¿cómo hacemos para poder traducir en el plan de gobierno, en las propuestas que se están desarrollando, una visión de futuro, no de pasado? No como tenemos que ser el gobierno o el gobierno de hace 6 años, sino como eso pasa el gobierno y Chiapas dentro de 20 años. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿cómo traducir del español al español? Que es lo que estás planteando, Amado. Lo estamos intentando. Es decir, ¿cómo nos organizamos en la coordinación general de los diálogos? Somos 2 equipos. El equipo técnico, donde están los secretarios técnicos, los moderadores, los relatores, los que están tomando notas de las propuestas en el lenguaje que lo están diciendo. Simplemente en el lenguaje, en el foro de Antier Digital, pues hay algunas cosas que dijeron que yo francamente lo estoy tratando de entender todavía, 2 días después. Pero los chavos lo entienden perfectamente bien, hablan el mismo lenguaje de lo que ahí se dijo. Y en otros temas, en el tema ambiental ocurre lo mismo, que son, digamos, élites intelectuales que están con su lenguaje, con su visión, y a veces hablan un lenguaje que no es el cotidiano para nosotros. Bueno, entonces este equipo técnico son cerca de 40 personas, porque tienen que estar en todas las mesas. Por ejemplo, hoy en el Foro de Salud hubieron 20 mesas simultáneas trabajando, 20 mesas, y en cada mesa tenemos que tener un secretario técnico, un moderador y un relator. Bueno, ese es el trabajo de ellos. Ellos toman nota de lo que ahí se dice, reciben las ponencias, por más de que insistimos que lleven un resumen de 2 cuartillas y que nos lo entreguen antes, pues la verdad es que muchos improvisan. Ahí surgen nuevas ideas, porque lo que decíamos en el elogio del diálogo, ¿qué cosa es el diálogo? Es expresarse, escuchar, discernir, llegar a conclusiones o acuerdos. Es un proceso, lo hacemos en segundos, pero es un proceso el diálogo. Entonces, esa es un poco la chamba de ellos. Es decir, traducir del español al español. Y entonces, porque en su momento las principales propuestas se van a traducir en líneas discursivas, que se pueden decir incluso en la plaza pública. Entonces hay un esfuerzo ahí de explicar algunas cosas con las nuevas palabras. Entonces, hoy hay lenguajes que utilizan, es increíble, en un párrafo utilizan varias palabras que no existían cuando estudiamos nosotros. Son nuevas palabras incluso. Entonces, basadas en la tecnología. Entonces, eso ya lo estamos haciendo. Porque nosotros estamos esperando que llegue el 15, el último foro, bajamos la T y nos ponemos a redactar. Hay foros que ya se están redactando ahorita el documento, los primeros. Y hay un equipo redactando y ahí hacen ese esfuerzo de traducción de un lenguaje especializado a un lenguaje más accesible para un público más abierto. Y
Respecto de las posibilidades de los nuevos recursos tecnológicos, justamente ayer platicábamos con el equipo en cuál de nuestros foros vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial, o porque somos el estado más pobre y rezagado, ese tema no lo vamos a tratar. Claro que sí, al revés, es un desafío esos temas, pero también hay que reconocer que estos foros no son exhaustivos. Si bien no son excluyentes de muchos temas, no son exhaustivos, porque va a pasar lo que han dicho Pepe y Juan Carlos. Si queremos abordar todos los temas de las prioridades, ya no digamos los temas importantes, las prioridades no son 24. Solo hablar de las prioridades estaríamos en foros permanentes 2 sexenios. Pero en una cosa que yo suscribo contigo, que no podemos estar inventando a Chiapas cada 6 años. Cuando uno va a Zacatecas y uno ve la ciudad tan bonita, con esa infraestructura tan grande de urbanismo, pues solo se explica por la continuidad. Tienen un plan maestro y dicen, este gobierno municipal o estatal llegan hasta aquí y a ti te toca el siguiente. Mérida, la explicación es la continuidad, que el que llega no entierra lo que hizo el anterior. Ahora, 0 ocurrencias, como de este lado de la mesa están diciendo. Bueno, tú pusiste el ejemplo de algunas infraestructuras abandonadas. Pues yo conocí un hospital en algún lugar de la sierra que para subir al primer piso tenía elevador. ¿Qué creen que pasó? Pues como es natural, el día que se requirió la primera intervención mecánica, pues ya no se volvió. Tienes años que no funciona el elevador. Es decir, un exceso de infraestructura, porque eso tuvo presupuesto. Entonces, así como 0 impunidad, 0 derroche. En un estado como el nuestro, donde convive las oportunidades y la pobreza, hoy en el foro médico decía yo, donde conviven enfermedades que creíamos erradicadas, ahí están, son muy caprichosas y ahí siguen las enfermedades, y conviviendo las enfermedades con las nuevas, que nos han democratizado a todos, porque hay enfermedades que son de la pobreza, pero la pandemia pues, resultó muy democrática y mató amigos de todas las estratos sociales, culturales y productivos. Entonces Chiapas es un estado de paradojas y tenemos que aprovechar mejor los recursos y tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para que las propuestas que son de la gente, colocarlas en el carril de la viabilidad y hacerlos políticas públicas, respaldarlo con presupuestos y que se vuelvan realidades. Ese es nuestro desafío. Alejandro. Licenciado, ¿usted ha considerado la posibilidad de cómo se va a defender o garantizar que estas ideas, estos proyectos que seguramente van a nacer de la realidad de esta región de Chiapas no se vean influidas por el Plan Nacional de Desarrollo? Sobre todo cuando se supone o se presume que va a ser del mismo proyecto el que va a ganar a nivel nacional y el que va a ganar a nivel local, y también que allá va a entrar en funciones el gobierno federal mucho antes que el de acá. Aquí van a tener 6 meses de gobernador electo. Tienes toda la razón, Alex. Necesariamente tienen que hablarse entre sí los dos planes, es decir, tienen que buscarse sinergias y complementación, o donde haya de plano una confrontación, una exclusión, discutir con ellos. Pero el plan chiapaneco tiene que ir no en concordancia como una copia o como una moda, porque tenemos nuestros propios problemas y la solución la saben los chiapanecos. Entonces, sí, en su momento tendremos que hablar con ellos para hacer un cruce, sobre todo de los principales proyectos. Por eso la importancia de que al arranque nuestros trabajos, y va a volver a regresar el doctor de la Fuente, para que escuchen nuestras conclusiones. Ya lo estamos viendo. Vino la senadora Harp, que es la coordinadora del tema cultural de los diálogos nacionales. Y yo le decía, ahí tenemos que hacer los dos buzones, el buzón de los proyectos locales y el buzón de los proyectos nacionales, porque hay temas que estamos planteando, como la carretera que estamos hablando, Palenque-San Cristóbal. Eso es posible solo con el concurso de la federación. Si no aparece en el plan de la SCT, o como se llama ahora, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, entonces estamos cojos. Entonces sí tenemos que, los dos tienen que dialogar los planes, las propuestas. Y nosotros tenemos que reunirnos con ellos para defender los que sean las prioridades o los que sean
pues los temas impostergables e imprescindibles de Chiapas. Muy bien. Pero sí habrá que hacerlo. Licenciado, nos da oportunidad de una segunda ronda. Seguramente un breve. comentario aparte, que ahorita me brinco, perdón. Sí. Y un poquito retomando lo que estaba diciendo Juan Carlos, ¿no? El dilema de Chiapas es que hay muchos atrasos ancestrales, y creo que era el doctor León Brindis que decía que los problemas de Chiapas eran 3, que con eso él no hacía planes porque era finalmente 3, ¿no? Hacer caminos, hacer escuelas y hacer clínicas. Y finalmente decía, primero los caminos, porque sin los caminos no va a llegar el maestro a la escuela, y la escuela es para que la gente se eduque, para que no se enferme, ¿verdad? A lo que yo veo es que, por ejemplo, me brincó mucho la cuestión de cultura, porque en la cuestión de cultura casi siempre que escuchamos especialistas repiten el mismo discurso, llamémoslo así, en términos amables, de que se necesita echar adelante la cultura, tenemos que aventar las casas de cultura, desarrollar el conocimiento de las poblaciones, cuando lo que observamos en la vida cotidiana es que, por ejemplo, tenemos ahorita una escasez de artes y oficios, y lo que más surge en nuestro país es empleo. Pero si cualquiera de nosotros en nuestra casa necesitamos un ebanista, un plomero, un electricista, trabajos artesanales, un carpintero, no lo tenemos. Y en cada municipio tenemos casas de cultura que primero pues dicen que usan el presupuesto que tienen por ley asignado para dar cursos de marimba, que está muy bien que se maneje, clases de poesía, clases de redacción y muchas actividades que pues es muy bonito que a los jóvenes les dan muchos elementos para tal vez hacer un buen trabajo en la escuela, pero que son totalmente inútiles en la vida práctica. Y en la cuestión de ecología ahorita, pues algo que creo que es urgente, y lo decía Juan Carlos, es que lo grave, no solo de San Cristóbal, sino de todos los municipios del estado, es que no tienen aguas de tratamiento, no tienen plantas de tratamiento. Y efectivamente, Chiapas es una reserva en cuanto a agua, que va a ser el petróleo del futuro, la gran riqueza, pero ¿de qué nos va a servir tener agua si ahorita lo vemos que nuestros ríos están contaminados y que casos claros como las lagunas de Montebello tienen problemas no solamente de contaminación, sino que aparte están invadidas, tienen problemas legales? Va uno a las lagunas de Montebello, que es un recurso ecológico, natural, famoso. Motor económico, además. Se pone uno a llorar y dice uno, bueno, aquí, ¿qué diablo se puede hacer? Yo quiero llegar un rato y ya ni siquiera acampar porque te pueden asaltar. Mejor agarras, llegas, ves, recuerdas lo que alguna vez viste, que eran las famosas lagunas de Montebello. Aquí nadé. Te pones a llorar y te regresas. Pero creo que muchas cosas, decía un antropólogo, que la antropología finalmente era la ciencia de analizar el sentido común. Muchas cosas creo que están a la vista y están claras, en sentido práctico. Era lo que quería plantear. Muchas gracias. Tienes toda la razón, pero precisamente el ejercicio de planear y luego de gobernar se basa en eso, en el sentimiento de captar las prioridades en todos los sentidos. Es decir, los recursos se van a encaminar, no solo a lo urgente, sino a lo necesario, a lo que hay que hacer. Hay personas que dicen, ante tantas carencias, pues una casa de la cultura, no, al contrario. Al contrario. Tenemos que hacer que la gente se sienta orgullosa de su pasado cultural, pues para que defienda sus recursos. Entonces, el arte del gobierno es eso, lo comentábamos. Es decir, con los recursos disponibles, que ahorita sabemos cuáles son, ya se dijo aquí, aumenten el porcentaje que quieran, y hay que atender las cientos de cosas que incluso no están consideradas en nuestros foros. Por ejemplo, en el tema de salud, hoy se habló de eso, la necesidad de los rellenos sanitarios,
del saneamiento de los ríos, la tragedia que vivimos cada año. Empiezan las lluvias y el cañón del Sumidero se vuelve intransitable por la basura, que mucha basura es orgánica. ¿Por qué? Porque no en Chiapas, no en los municipios aledaños al cañón del Sumidero, en el país. La Ciudad de México, con su alto índice educativo, como Tuxtla, su alto índice educativo, echan refrigeradores en las cañadas. O sea, no una botella de plástico, llantas, camas, colchones en el río Magdalena. Y entonces, aquí en los 20 y tantos municipios que desembocan en el río Grijalva, ahí va la basura que echan en las cañadas, que efectivamente en época de seca son cañadas que no corre el agua, pero empieza a llover y son afluentes, son ríos, y todo va a dar para allá. Es una tragedia. Es decir, miles de toneladas de basura orgánica e inorgánica sacándola del cañón. Cada año es la vergüenza. Nos lo comentan en todos lados. Entonces, eso, hoy se hablaba justamente en el foro de la urgencia de las plantas de tratamiento, de los sistemas de agua potable. Los niños que crecimos con agua entubada, bueno, ni siquiera agua entubada, con agua del aljibe, del pozo artesiano, ver ahora que la gente abre y no solo es agua entubada, sino es agua potable, pues pasaron 3 generaciones. Pero Chiapas está impaciente, Ricardo, y no hay que consultarle a la gente, ya sabemos, todos los chiapanecos, que entre las prioridades están esas. O sea, es vital. Desde niño escuchábamos, la tercera guerra mundial va a ser por el agua, nos decían. Dicen, por el agua, si aquí llueve 4 meses al año sin parar, así llovía en Comitán. Entonces, ¿cómo ibas a imaginar que el agua iba a escasear? O que los bosques eran finitos. Uno salía a 10 cuadras del centro y eran bosquecitos, arbolados. Entonces, uno es parte de nuestra tragedia y lo que hay que revertir. Muy bien, le decía, si podemos hacer seguramente comentarios y preguntas breves. Con mucho gusto. Aprovechar. Voy a agregar a la tragedia medioambiental y de salud otra tragedia, a veces silenciosa y a veces muy estruendosa, la tragedia educativa. Somos el estado educativamente más atrasado del país, con un promedio de escolaridad que apenas llegamos al segundo de secundaria, 7.8, para ser más precisos. Los peores en eficiencia terminal, el mayor analfabetismo a nivel nacional. Los avances de ayer son los rezagos de hoy, los avances de hoy son los rezagos de mañana. Y ahí nos vamos, con una fatalidad histórica, como una maldición bíblica, digamos, y no se ha podido resolver este problema, Juan Carlos. ¿Qué lugar va a ocupar la educación y la cultura en este gobierno? Eduardo Ramírez, que no hay duda que él será el próximo gobernador del estado. Y lo otro que comentabas, que va a ser un reto descomunal, que nos reinventamos cada 6 años, y el desarrollo es un fenómeno, todos lo sabemos, de largo plazo, donde es imposible terminar en 6 años un cuadro de siglos de rezagos. Pero eso está en el corazón mismo del sistema político mexicano, esa política de arranque y freno, en que el sucesor pues no continúa lo del antecesor. Entonces ahí yo creo que habrá necesidad de un gran acuerdo social para que se obligue. Tú ponías algunos ejemplos de algunas entidades del país donde ha habido continuidad, al menos en algunas de las políticas que son fundamentales, que hay un gran acuerdo para que, con independencia del partido que llegue o del gobernador que llegue, del color que sea el que llegue, que se continúe con políticas ampliamente consensuadas socialmente.
¿Qué es lo que ahorita ustedes vienen haciendo en estos foros? Pero realizar ese tipo de trabajo, Juan Carlos, y concluyo nada más con esto. He abrazado a lo largo de mi vida un dicto: tu personal es la cara de tus principios. Me resulta muy alentador, de veras, y me genera expectativas muy altas, Juan Carlos, tu nombramiento. Muchas gracias. Por tu prestigio público, por tus antecedentes, por tu seriedad, por tu profesionalismo. Significa que Eduardo va a alentar la meritocracia de su gobierno. Ni amiguismos, ni compadrazgos, ni cuantismos. Él lo ha dicho. Llega sin compromisos con nadie más que con el pueblo de Chiapas. Sí, tocaste un tema muy importante. La educación tendrá que estar en el centro del esfuerzo del gobierno. ¿Qué es la educación si no el espacio? La educación visto como la escolarizada. Es el único espacio donde más democrático no puede haber otro. Ahí todos somos iguales. Y todos recibimos el mismo conocimiento, el mismo tiempo, y todos estamos abiertos y ávidos del docente que nos está enseñando. Es decir, la educación es el espacio democrático de nuestro país que iguala las oportunidades. Ahí el rico, el pobre, el indígena, el mestizo, todos somos iguales. Pero cuando salimos de la escuela ya no salimos tan iguales. Es decir, ahí entra en juego pues, los recursos personales de todos los infantes. Entonces, no solo es el espacio democrático de superación, que al final sea para el bien del país, sino que además es la palanca del desarrollo. La verdadera palanca está en la educación escolarizada y no escolarizada. La difusión de los conocimientos, la tecnología, los avances. Pero ¿qué es la escuela? Aparte de un lugar donde hay que ir a aprender lo que corresponde en el ciclo escolar. En el fondo la escuela es aprender a pensar y aprender a crear. Es decir, la principal misión de un maestro, además de estudiar para enseñar, como decía mi tío Víctor Aranda, un maestro muy querido de Comitán, que la principal misión del maestro es aprender para enseñar. Yo diría que hay que agregar a eso que la principal misión de los maestros es sembrarle a los niños la curiosidad, la duda de todo, para que piensen, para que analicen y lleguen a sus propias conclusiones con los conocimientos que les sean proporcionados. Entonces, maestro que no despierde la curiosidad de sus alumnos, los maestros tienen que ser como los anticipos del cine o de las novelas, que te dan una síntesis para que quieras saber más. Entonces, maestro que no despierta la curiosidad de sus alumnos, algo le está fallando al maestro. Y la educación tiene que estar en el centro del gobierno, Pepe. Yo así lo veo. La prioridad de prioridades, la educación en nuestro estado. Juan Carlos. La educación es a la conclusión que siempre termina uno llegando en todas las discusiones. Pues llegamos a la conclusión de que la educación es lo que puede permitir el cambio. Y qué bueno que hablas de la visión de largo alcance. Hay políticas públicas que no se pueden lograr en corto plazo. Y el problema de Chiapas es que mientras las hemos discutido, por ejemplo, la Selva La Candona perdió 1,5 millones de hectáreas en los últimos 20 años, mientras discutíamos qué hacer con el tema del medio ambiente, por no ponernos de acuerdo. Hay yo planteaba, por ejemplo, que si el turismo es una prioridad, San Cristóbal, Comitán, Palenque, con el Tren Maya, necesitan centros de convenciones. Él me decía, no, porque no tienen la capacidad hotelera instalada. Bueno, es que es el huevo o la gallina. No tienen la capacidad hotelera instalada porque no tienen un centro de convenciones donde puedan meter. Palenque no puede hacer una boda, para un evento para más de 400 personas. Entonces, está la necesidad, pero también hay proyectos que tienen efectos detonadores. Entonces, es ahí donde hay que, por ejemplo, en San Cristóbal se está discutiendo si se amplía el andador de Guadalupe y sale un grupo de colonos y dicen, a lo mejor arreglenos nuestra colonia. Las dos son necesidades, una necesidad legítima, la otra es una visión de futuro que va a potencializar de lo que vive la ciudad. No tenemos agua potable en
en San Cristóbal la gente toma mucha Coca-Cola, se enferma de diabetes por eso, porque no invertimos en pozos profundos. No es cierto que la industria absorbe solo el 4% en Nuevo León, por ejemplo, de todo el agua. El 80% se lo lleva la agricultura, el 16% se lo lleva el consumo humano. Hay tecnologías, lo decía hace rato, ya como que no lo alcanzaste a concretar, hay mini hidroeléctricas, por ejemplo, hay tecnología para poner en cauces de río con una inversión mínima, pequeñas plantitas que pueden generar a través de los ríos, en vez de hacer la gran inversión de 20 millones de pesos para electrificar una comunidad de 500 habitantes, que pueden utilizar este tipo de tecnologías alternativas. Yo creo que no solo es el plan, yo creo que todo el tiempo va a haber esa receptividad y tiene que haber esa iniciativa, hay que tomarla en la palabra, gobierno. Y me gustaría preguntarte, ya para concretar, ¿a dónde se puede comunicar la gente? ¿Dónde buscar esta información para poder participar? Porque seguramente muchos que nos están escuchando dicen, oye, yo tengo alguna buena idea y se va a perder la oportunidad de participar. Sí, cómo no. Abrimos una página de Facebook donde estamos colocando nuestra información y se pueden ver los foros. Es decir, muchos de nuestros foros se pueden ver desde ahí. Pero ¿con qué palabra? O sea, ¿cómo hay que buscar? Si no... Diálogos por la transformación de Chiapas. Por la transformación. Y ahí hay un buzón, porque los foros los estamos haciendo en Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Ocosocuautla, La Trinitaria, y se me está escapando un municipio más. Pero no podemos ir a las otras ciudades. Entonces, las personas que de Palenque tengan una propuesta, en este caso para el turismo o para el sector agropecuario, tenemos nuestro buzón. O las gentes de Tapachula que no pudieron venir a alguno de nuestros foros a Tuxtla, lo mismo, tenemos un buzón para que puedan mandarnos sus sugerencias y sus propuestas. Y estamos pasándolos por casi en tiempo real los foros, para que la gente pueda participar, al menos mandar sus preguntas y sus propuestas. En la página se puede ver el video del foro. Sí. Amado Ríos. Sí, primero, gracias por esta oportunidad de seguir platicando con ustedes, todo un reto pensar en global en el estado de Chiapas. Hablaba del tema de la contaminación en el Grijalva, por la basura orgánica que se ve en el video. Nada más comentarle que lo que vemos, lo que está arriba, lo que se recoge, que es un mundo, es una cantidad enorme de residuos de basura, es si acaso el 1% de lo que está contaminado el río. Además, todo lo demás está abajo, no se ve. No se ve. Y nadie en su sano juicio tomaría agua de ese río, nadie en su sano juicio. Porque ahí descargan aguas negras 20 municipios, incluido Tuxtla, incluido San Cristóbal, incluido Acala, etc., ¿no? La Concordia, ¿no? Entonces, es muy delicado porque también de ahí les decíamos en la mañana, platicábamos con Amet, con Alejandro, de ahí luego de repente la presa pues nos compramos nuestra rica mojarrita frita, ¿no? De la misma presa Chicoacén, y está muy contaminada, muy contaminada. Hicimos un estudio en la Semarnat, yo cuando estaba en Semarnat en los 2000, encontramos que cerca del 90%, hablo de 2008, 2009, 90% de los ríos y arroyos de Chiapas estaban contaminados hace 15 años, ¿no? Ahora seguramente es más. Es decir, es un reto este tema ambiental, y es verdaderamente algo muy delicado, porque creo que no se le da la importancia de vida y afecta la salud de toda la gente de Chiapas, de toda la gente de Chiapas, de todo tipo, cáncer. Nos vamos a las causas. Sí, segundo tema que quería tocarle es, en el tema de la educación, coincido perfectamente en que hay que reiterar la importancia de la educación y hay que meterle todos los kilos a ese tema. Hay un tema más que también me preocupa mucho, que creo que se deja de lado, es el tema de la educación terminal. A ver, otra vez, estamos generando una gran cantidad de licenciados en Derecho, contadores, administradores, médicos, que no tienen trabajo, que trabajan de taxistas, que trabajan repartiendo comida de Uber Eats, ¿no?
No habría que reorientar lo que decía el maestro Ricardo, que antes especialidades técnicas, por ejemplo, ¿no? Carpinteros, son las artes y escuelas de arte, antes eran las escuelas de artes y oficios. Artes y oficios. Pero va para peor, porque con las IA, la inteligencia artificial, es previsible que en los siguientes 10 años desaparezcan los médicos generales diagnosticadores. Y hay una aplicación actualmente de Google que diagnostica con el 90% de eficiencia actualmente. Está en prueba. Aún no la lanzan al público, la van a lanzar a lo mejor el siguiente año, parece por el siguiente año, ya que sea pública. Hay un estudio de cuántas carreras va a ir sustituyendo. En la carrera de Derecho ya hay el abogado que se dedica únicamente a llenar formularios y a hacer un amparo y demás, que es un formulario básicamente, ¿no? Lo puede hacer una guía sin ningún problema. Y eso va a desechar un montón de abogados nobles, ¿no? Y así como eso. Entonces, si seguimos teniendo más abogados, más médicos sin trabajo, vamos a generar una gran frustración en los jóvenes, ¿no? Y eso finalmente es una responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, ¿qué carreras ofrecemos? ¿Qué nuevas oportunidades hay para la actividad laboral de los muchachos, ¿no? Queremos generar chavos frustrados, ¿no? Chavos que son médicos porque trabajan de Uber, ¿no? Yo creo que no. Y por último, doctor, yo creo que en todos estos foros usted va a ver que hay dos elefantes en la sala. Dos. La seguridad, que ya lo tocó. La pobreza, que es el otro. No hay un tema para pues está en todos, porque es transversal. Pues, la pobreza es un tema súper temazo que hay que también tratar, porque es el tema en Chiapas. Sí, es el tema fundamental y todos los esfuerzos tienen que estar encaminados a eso, porque ¿qué no es una acción de gobierno sino resolver esos problemas? Pero tocaste algunos puntos muy importantes. Dices que la contaminación que estamos viendo en el río Grijalva particularmente es la puntita del iceberg. Pues totalmente de acuerdo. Es decir, la naturaleza está crujiendo. Prendió las luces amarillas hace 50 años o 60 y no le hicimos caso. Ahorita estamos con los focos rojos crujiendo y todavía hay gente que dice que el cambio climático no existe. Entonces yo creo que falta mayor conciencia, mayor compromiso, y algo está fallando en la comunicación, en la educación, porque lo que somos niños que nos enseñaron a que los recursos son infinitos, eso aprendimos, que las lluvias iban a seguir siendo como eran, que los ríos iban a seguir siendo como eran, ¿sí? Que los recursos naturales eran infinitos. Pues, gran equivocación. Somos todavía de una generación que derrochaba recursos naturales. Nuestros hijos, nuestros nietos están hechos de otra madera. Es decir, yo ya no me imagino a alguien lavando su carro con manguera, pues los hay todavía, lavando la calle con manguera, todavía los hay. Entonces, la naturaleza está crujiendo y nos negamos a escucharla a esas alturas. Es una realidad. Licenciado, entonces, con todo este cúmulo de información que están recibiendo, este esfuerzo grande que se está haciendo, a cuyo cargo está usted, ¿está convencido entonces que se le va a quitar ese estigma de que los planes y programas de gobierno solo son hechos desde un escritorio? Sí. Mira, primero, yo creo que el problema no es que se eche en un escritorio, sino que primero que tome el pulso popular del mayor espectro posible de la población. Yo creo que ese es el primer reto. Segundo, que se interprete bien. Es decir, este trabajo de priorización, de ordenamiento de las propuestas también tiene su responsabilidad y requiere sensibilidad y experiencia. Es decir, ¿por qué vamos a insistir en cosas que no han funcionado? O al revés, hay una idea vieja que no se ha hecho, ¿por qué? Si todos coincidimos que es necesaria. Entonces, primero, el primer reto es recoger ese sentimiento, sobre todo esas propuestas de lo que hay que hacer, por la gente que lo ha probado o que tiene experiencia de otros lados del mundo o que lo ha hecho en su comunidad. Entonces, lo que está probado que funcione, hagámoslo. Ese es el primer reto. El segundo reto es la interpretación, la priorización.
Y después, el otro reto es, de todo ese cúmulo, como ya ustedes dijeron, ¿cuáles son los recursos que van a apoyarlo? Es decir, de todo esto, ¿dónde se van a colocar las prioridades? ¿En lo urgente? ¿En lo necesario? Tiene que ser una mezcla. Es decir, hay cosas que definitivamente, siendo ideas buenísimas, pues se van a quedar para el siguiente o para el siguiente. Y entonces yo creo que el reto es que de este esfuerzo que estamos haciendo, de este trabajo que estamos haciendo, logremos interpretarlo bien, ese sentimiento chiapaneco, y que después los responsables de impulsarlo para que sea una política pública y después un plan de gobierno y una realidad, también se requiere esta serie de trabajo. Es un proceso que todavía estamos por terminar y que yo aspiro a que muchas de las cosas que estamos hablando los veamos todavía, sean realidad. Muy bien, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, quiero agradecerle su tiempo y su ánimo para estar en Ultimátum, abordando el tema de los diálogos por la transformación. Pedirle comentarios finales y, a su vez, cuál es la agenda que tenemos de aquí para cuando concluyan los diálogos. Sí, muchas gracias. Yo primero quiero invitar a todos los que nos están viendo, a todo tu público, al público de Ultimátum, a que se animen a participar. Seguramente en las tertulias, en la escuela, con los amigos, se platica de los problemas de Chiapas y surgen ideas de cómo resolverlos. Escriban un pequeño texto, envíenlo, vengan a nuestros foros, participen. Es decir, todas las ideas son bienvenidas. En las mesas de trabajo se les va a tratar, sobre todo con respeto y con atención. Le tomemos la palabra al senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar, de que solo unidos vamos a lograr cosas, porque cuando estamos juntos se trabaja mejor, y que Chiapas ya no admite la visión de un solo hombre, requiere la visión, las propuestas de todos, porque qué cosa es llegar a acuerdos. Cuando dialogamos, escuchamos, discernimos, llegamos a conclusiones, sin duda vamos a arribar al mismo tiempo a mejores ideas. Ideas discutidas se vuelven mejores ideas. Respecto a la agenda, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son los diálogos que están pendientes? Bueno, aquí traigo los que ya sucedieron, sí. Pero bueno, perdón que no traigo. Pero tenemos mañana el de educación, que es muy importante. Sí, claro. El sábado tenemos el foro de deporte. El lunes tenemos el foro de urbanismo, es decir, el futuro de las ciudades. Claro. En Chiapas tenemos una enorme oportunidad, no hay megalópolis. Tuxtla incluso es una ciudad media que todavía se puede planificar. Los esfuerzos que se están haciendo en el río, bienvenidos. Es decir, no podemos vivir de espaldas al río. Con mi tocayo platicábamos la experiencia de Berlín. Un río lo volvieron una autopista. Bueno, sorpresa, ya volvieron a regresar al río. Nosotros tenemos la mala costumbre de entubar los ríos de México. Entonces aquí todavía hay la oportunidad de hacer efectivo un urbanismo inteligente, viendo al futuro, que es la convivencia, el espacio público, que es patrimonio de todos. Eso es el lunes. El martes tenemos un foro muy importante, que es el de derechos humanos. Esos son los que recuerdo en este momento. Muy ¿El bien. foro de educación dónde? Mañana. Va a ser en el auditorio que está en la Plaza Cristal, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Cómo se llama ese salón? ¿En Plaza Cristal? En la Plaza Cristal, en la parte de atrás. Sí, bien. Hay un auditorio muy grande. Sí, sí, Ahí a las 10 de la mañana es el foro de educación. Está bien. ¿La arena pues? Sí, sí, sí. ¿La arena No. ¿En la Hay mera una- plaza? sí, Ah, no, en la parte de atrás. No lo recuerdo. En lo que da al libramiento. Ok. Bueno, Ahí. pues muy bien, pues Juan Carlos Calimayor, muchas gracias, doctor Gracias. Pepe Molina, Alejandro Moguel, Muchas gracias. Amado Ríos, Ricardo, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, Muchas gracias por tu estar aquí. hospitalidad. Muy alentador. Bienvenidos Muchas siempre y gracias. seguiremos atentos. Muchas gracias. Concluimos.